Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue despierta, repasando pendientes, conversaciones inconclusas, decisiones que pesan más cuando el ruido del día se apaga, y pensamientos que no avisaron que iban a llegar. Y es precisamente en ese espacio silencioso donde Dios suele encontrarnos, no para exigirnos respuestas, sino para ofrecernos descanso. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de en quien decidimos confiar, porque esta noche no venimos a huir de lo que sentimos, venimos a entregarlo, con la promesa de una paz que no se fabrica, se recibe. Tal vez hoy fue un día largo, o tal vez no pasó nada extraordinario y aún así te sientes cansado, porque hay un agotamiento que no se ve en el cuerpo, pero pesa en el corazón, un cansancio que nace de intentar sostenerlo todo, de querer hacerlo bien, de no fallar, de no decepcionar. Y cuando llega la noche, ese cansancio se hace más evidente, pero también más honesto, porque ya no hay máscaras, con una pregunta que empieza a abrir el alma. ¿Y si este cansancio no fuera una señal de debilidad, sino una invitación de Dios a descansar de otra manera, con una promesa que empieza a asomarse? Esta noche vamos a orar bajo una verdad sencilla y profunda, una verdad que no grita, pero permanece, una verdad que ha sostenido a generaciones enteras cuando todo parecía incierto, porque la Escritura dice en Salmo capítulo 37, versículo 4, que nos deleitemos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Palabras que no prometen una vida sin problemas, pero sí un corazón que aprende a confiar incluso en medio de ellos, con una promesa que crece en silencio. Deleitarnos en Dios no es ignorar la realidad, no es fingir alegría cuando hay preocupación, no es repetir frases bonitas sin sentirlas. Deleitarse en Dios es elegir su presencia como refugio, es encontrar descanso en Él antes que soluciones, es permitir que su paz gobierne cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, y cuando eso ocurre, algo cambia por dentro, aunque afuera todo parezca igual, con una expectativa que empieza a formarse. Tal vez has pedido mucho, has orado, has insistido, y aún así las respuestas no han llegado como esperabas, y eso puede cansar el corazón, puede generar frustración, incluso silencio interior, pero esta noche Dios no te pide que pidas más fuerte, te invita a descansar más profundo, a soltar la ansiedad del resultado y a confiar en su tiempo, porque Él no llega tarde. Llega cuando el corazón está listo, con una promesa que no falla. El problema no siempre es que Dios no responda, sino que muchas veces respondemos al revés, buscamos primero la solución y luego su presencia, buscamos primero el alivio y después la paz, y el Salmo nos recuerda que el orden importa, que cuando nos deleitamos en Él, cuando descansamos en su carácter, las peticiones empiezan a alinearse. Y lo que pedimos también se transforma, con una pregunta que invita a reflexionar. ¿Y si algunas cosas que hoy te preocupan ya no pesarían tanto si aprendieras a descansar en Dios antes de intentar resolverlas, con una promesa que empieza a ordenar el interior? Esta oración de la noche no es una lista de peticiones, es un espacio para bajar la guardia, para reconocer que no podemos con todo, para admitir que necesitamos descanso verdadero, ese descanso que no depende de dormir 8 horas, sino de confiar el alma a manos seguras, y no hay manos más seguras que las de Dios, con una promesa que envuelve suavemente. Dios no se incomoda con tu cansancio, no se decepciona por tus dudas, no se aleja cuando te siente débil, al contrario, es en esos momentos cuando más cerca está, porque Él no es un Dios que solo acompaña en la fortaleza, es un padre que se acerca cuando el hijo ya no puede más, con una promesa que reconforta. La noche tiene algo especial, porque nos confronta con lo que evitamos durante el día, con los pensamientos que no tuvieron espacio, con las emociones que se quedaron guardadas, y Dios conoce ese lenguaje silencioso, Él sabe hablarle al corazón cuando todo se apaga, por eso esta oración no tiene prisa, porque el descanso no se fuerza, se permite, con una expectativa que se abre lentamente. Quizá llevas tiempo intentando descansar, pero sin soltar el control, quieres paz, pero sigues cargando con todo, quieres confianza, pero sigues anticipando lo peor,
y esta noche Dios te invita a algo distinto, a confiar sin negociar, a descansar sin condiciones, a entregarle lo que no puedes cambiar, con una promesa que libera. Deleitarse en Jehová es aprender a encontrar satisfacción en su presencia, incluso antes de ver respuestas, es confiar en su carácter más que en el resultado, es descansar sabiendo que Él ve lo que tú no ves, entiende lo que tú no entiendes y obra incluso cuando tú no sientes nada, con una promesa que se afirma. Tal vez hoy no tienes fuerzas para grandes declaraciones, tal vez solo puedes decir Dios, aquí estoy, y eso es suficiente, porque el descanso no empieza con palabras bonitas, empieza con un corazón dispuesto, con una rendición sincera, con una entrega silenciosa, con una promesa que se siembra en lo profundo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque Dios sabe cuándo hablar y sabe cuando el corazón está listo para escuchar. Y aunque no lo sientas ahora mismo, algo ya está ocurriendo, algo se está acomodando por dentro, algo se está soltando, con una expectativa que no se pierde. Antes de seguir avanzando en esta oración, quiero invitarte a hacer un gesto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra descanso si hoy decides confiarle esta noche a Dios, no como una rutina, sino como una declaración, porque cuando nombramos lo que creemos, fortalecemos lo que esperamos, y esa palabra puede ser el inicio de un descanso nuevo, con una promesa compartida. Mientras escribes, o incluso si solo lo piensas, permite que esta verdad se quede contigo. Dios no te pide perfección, te ofrece paz, no te exige control, te invita a confiar, no te promete ausencia de problemas, te promete su presencia en medio de ellos, con una promesa que permanece. Respira profundo, suelta el peso del día, deja que el silencio sea un espacio seguro, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más, es un camino hacia la alegría de descansar confiando en Dios, una alegría serena, profunda y estable, que no depende de las circunstancias, con una promesa que apenas comienza a revelarse. Ahora que el corazón empieza a aquietarse y la mente deja de correr con tanta prisa, entramos en un momento distinto, un momento donde no solo escuchamos, sino que declaramos, porque hay palabras que no solo se dicen, se siembran, y cuando se pronuncian con fe, comienzan a ordenar lo que estaba disperso, a fortalecer lo que estaba cansado y a sostener lo que parecía frágil, con una promesa que empieza a afirmarse. Esta noche no venimos a convencer a Dios de nada, venimos a recordarnos quién es Él, porque la fe no cambia a Dios, la fe nos cambia a nosotros, nos recoloca en la verdad, nos devuelve perspectiva y nos permite descansar sabiendo que no estamos solos, con una promesa que se vuelve firme. Hoy declaramos que Dios sigue siendo bueno incluso cuando el día fue difícil. Declaramos que su fidelidad no depende de nuestro ánimo. Declaramos que su presencia no se retira cuando estamos cansados, porque Él no es un Dios distante, es un Padre cercano que permanece, con una promesa que sostiene. Declaramos que esta noche no estamos desamparados, aunque el silencio sea profundo, aunque las respuestas no sean claras, aunque el futuro parezca incierto, porque Dios sigue reinando y cuidando cada detalle que hoy no entendemos, con una promesa que no se rompe. Declaramos que no necesitamos tener todo bajo control para descansar, porque el control nunca fue nuestro, y soltarlo no es rendirse, es confiar, es reconocer que hay manos más sabias, más fuertes y más fieles sosteniéndonos, con una promesa que libera. En este momento, la oración se convierte en un refugio, no en un esfuerzo, en un susurro sincero del alma que dice Dios, confío, incluso cuando la mente todavía duda, porque la fe no siempre empieza fuerte, a veces empieza débil, pero empieza con una promesa que crece. Declaramos que el cansancio no define nuestra identidad, que las preocupaciones no tienen la última palabra y que la ansiedad no gobierna esta noche, porque el descanso verdadero nace cuando recordamos que Dios no duerme y que su cuidado no se agota, con una promesa que vigila. Tal como dice la Escritura en Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y esta no es solo una promesa para el día, también es una verdad para la noche, con una expectativa que se renueva. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa, es reposar sabiendo que Él obra incluso cuando todo parece quieto, es descansar sin exigir resultados inmediatos, porque la fe madura sabe esperar, con una promesa que se fortalece. Declaramos que esta noche nuestras fuerzas son renovadas, no porque el día haya sido fácil, sino porque Dios sigue siendo fiel, y esa fidelidad es suficiente para sostenernos hasta el amanecer, con una promesa que acompaña. Ahora, en este punto de la oración, quiero invitarte a algo sencillo pero significativo. Si estas palabras están ministrando tu corazón, si sientes que esta oración te está trayendo paz, deja un me gusta, no como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa de fe, porque cada acto de fe, por pequeño que parezca, fortalece el espíritu, con una promesa compartida. Cuando apoyas con un me gusta, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, también afirmas en tu interior que eliges creer, que eliges confiar, que eliges descansar, con una promesa que se multiplica. Declaramos que Dios escucha incluso las oraciones que no sabemos formular, que Él entiende los silencios, las lágrimas que no caen y los pensamientos que no se expresan, porque su conocimiento es completo y su amor es constante, con una promesa que consuela. Esta noche declaramos que no estamos definidos por nuestros errores, ni por nuestras fallas, ni por nuestras dudas, porque la gracia de Dios es más grande que todo eso, y su misericordia se renueva cada mañana, incluso cuando la noche aún no termina, con una promesa que restaura. Tal como dice la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, y aunque ahora estemos en la noche, esa fidelidad ya nos está cubriendo, con una promesa que envuelve. Declaramos que esta noche no caminamos solos, que cada carga que pesa en el corazón está siendo compartida con Dios, porque Él mismo nos invita a echar sobre Él toda ansiedad, sabiendo que tiene cuidado de nosotros, con una promesa que alivia. No tenemos que demostrar nada, no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, no tenemos que tener respuestas para descansar, solo necesitamos confiar, y esa confianza empieza con una declaración sincera, incluso temblorosa, con una promesa que se afirma paso a paso. Declaramos que Dios sigue guiando nuestros pasos, incluso cuando no vemos el camino completo, porque la fe no necesita mapa, necesita confianza, y Dios nunca guía a ciegas, con una promesa que orienta. Tal como dice la Escritura en Salmo capítulo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y cuando Él es nuestro pastor, el descanso no es un lujo, es una consecuencia natural, con una promesa que protege. Esta noche declaramos que el descanso es nuestro derecho como hijos de Dios, no algo que tengamos que ganar, porque Él mismo nos llama a reposar en su presencia, a confiar en su cuidado y a soltar la carga que no nos corresponde, con una promesa que libera el alma. Declaramos que incluso mientras dormimos, Dios sigue obrando, sigue cuidando, sigue abriendo caminos y cerrando puertas que no nos convienen, porque su obra no depende de nuestra vigilia, con una promesa que guarda. Y aunque mañana aún no llega, aunque las respuestas aún no son visibles, aunque el corazón todavía tenga preguntas, declaramos que esta noche descansamos en Dios, no porque todo esté claro, sino porque Él es fiel, con una promesa que permanece. Permite que estas declaraciones se asienten despacio en tu interior, no las repitas con prisa, déjalas caer como lluvia suave, porque lo que se recibe con calma suele dar fruto duradero, con una expectativa que sigue creciendo. Lo que viene a continuación no es una exigencia, es una invitación más profunda, una invitación a buscar su rostro, no solo sus respuestas, a entrar en una intimidad que transforma la manera de vivir y de descansar, con una promesa que nos lleva más adentro. Cuando el ruido interior empieza a bajar y las declaraciones de fe han abierto espacio en el corazón, surge una invitación más profunda,
Una invitación que no tiene que ver con pedir, sino con acercarse, porque hay un momento en la vida espiritual en el que entendemos que buscar a Dios no es lo mismo que buscar sus respuestas, y que descansar de verdad implica aprender a buscar su rostro antes que su mano, con una promesa que transforma la relación. Buscar el rostro de Dios es una expresión antigua, pero profundamente actual, porque habla de intimidad, de cercanía, de atención plena, de mirar y ser mirados, de permanecer sin prisa, sin agenda, sin lista de pendientes, simplemente estando, y en un mundo que nos enseña a correr incluso cuando estamos cansados, esta invitación es revolucionaria, con una promesa que desacelera el alma. Tal vez has pasado mucho tiempo buscando soluciones, buscando señales, buscando certezas, y aunque todo eso es humano, llega un punto en el que el corazón se agota de tanto buscar respuestas, y es ahí donde Dios nos invita a algo distinto, a buscarlo a Él, a descansar en su presencia, a confiar en que estar con Él ya es suficiente, con una promesa que redefine prioridades. La Escritura dice en Salmo capítulo 27, versículo 8, «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Y esta no es la respuesta de alguien que tiene todo claro, es la respuesta de alguien que ha entendido que la presencia de Dios es más necesaria que cualquier explicación, con una promesa que invita a quedarse. Buscar su rostro no es un esfuerzo físico, es una disposición interna, es decirle a Dios: aquí estoy sin condiciones, sin expectativas, sin exigencias, es permitir que Él nos mire tal como somos y descansar en la certeza de que su mirada no condena, sino que restaura, con una promesa que sana. Hay noches en las que no sabemos qué pedir, pero sí sabemos que necesitamos a Dios, y en esos momentos, buscar su rostro es el lenguaje del alma cansada, es el susurro de quien ya no quiere controlar, sino confiar, de quien ya no quiere huir, sino permanecer, con una promesa que sostiene en silencio. Buscar el rostro de Dios implica apagar otras miradas, dejar de buscar aprobación, dejar de compararnos, dejar de medirnos por resultados, porque mientras más buscamos el rostro de Dios, menos poder tienen las miradas que antes nos definían, con una promesa que libera la identidad. Tal vez has vivido mucho tiempo con la sensación de que tienes que hacer más para merecer descanso, pero Dios no se encuentra en el esfuerzo excesivo, se revela en la quietud, en el corazón dispuesto, en el alma que se detiene, y cuando aprendemos a buscar su rostro, entendemos que el descanso no se gana, se recibe, con una promesa que se vuelve real. En la noche, buscar el rostro de Dios es más sencillo, porque ya no hay tanto que impresionar, ya no hay tantas voces hablando al mismo tiempo, solo quedas tú y Él, y en ese espacio sagrado, Dios suele hablar sin palabras, con una presencia que envuelve, con una promesa que abraza. La Escritura dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que si su pueblo se humilla, ora y busca su rostro, Él oirá desde los cielos, perdonará y sanará. Y aunque este pasaje habla de restauración colectiva, también nos recuerda que la sanidad comienza cuando buscamos su rostro con humildad, con una promesa que restaura lo profundo. Buscar su rostro es reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos con todo, que necesitamos dirección, consuelo y paz, y lejos de ser una señal de debilidad, es una expresión de madurez espiritual, porque solo quien confía se atreve a descansar con una promesa que fortalece. Tal vez esta noche no tienes fuerzas para oraciones largas, tal vez solo puedes quedarte en silencio, y ese silencio no es vacío, es un lenguaje que Dios entiende, porque Él no solo escucha palabras, Él percibe intenciones, anhelos y suspiros, con una promesa que responde incluso sin palabras. Buscar el rostro de Dios también implica permitir que Él nos muestre lo que hay en nuestro interior, no para acusarnos, sino para sanarnos, porque hay cargas que solo se sueltan cuando son vistas a la luz de su presencia, con una promesa que limpia y renueva. Hay pensamientos que se disuelven cuando estamos delante de Dios, miedos que pierden fuerza, ansiedades que se aquietan, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque su presencia reordena las prioridades del corazón, con una promesa que ordena.
Cuando buscamos su rostro, aprendemos a reconocer su voz, no solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano, en lo simple, en lo silencioso, y esa familiaridad con Dios es la que nos permite descansar incluso en medio de la incertidumbre, con una promesa que acompaña. La Escritura dice en Salmo capítulo 105, versículo 4, «Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente», y esa palabra continuamente nos recuerda que no es un evento aislado, es un estilo de vida, una forma de relacionarnos con Dios que transforma nuestra manera de vivir y de descansar, con una promesa que se profundiza. Buscar su rostro no significa que dejemos de pedir, significa que aprendemos a pedir desde la confianza y no desde la ansiedad, desde la relación y no desde la desesperación. Y cuando ese cambio ocurre, incluso nuestras peticiones se vuelven más ligeras, con una promesa que alivia. Tal vez has pasado mucho tiempo buscando descanso en lugares que no podían sostenerte, en distracciones, en actividades, en personas, y aunque todo eso puede dar alivio momentáneo, solo la presencia de Dios ofrece descanso duradero, porque solo Él conoce el peso exacto de tu alma, con una promesa que permanece. Esta noche, mientras buscas su rostro, no necesitas demostrar nada, no necesitas impresionar, no necesitas esconderte. Puedes venir tal como estás, cansado, confundido, agradecido o silencioso, porque Dios no se asusta de lo que encuentra cuando nos acercamos, con una promesa que recibe sin juicio. Buscar su rostro es permitir que Él sea suficiente, incluso cuando no tenemos respuestas, es confiar en que su presencia vale más que cualquier explicación, y esa confianza es la base de un descanso verdadero, con una promesa que se afirma en lo profundo. Permite que esta búsqueda sea suave, sin presión, sin expectativas rígidas, deja que el corazón se acerque despacio, porque Dios no se esconde de quien lo busca con sinceridad, y cuando lo encontramos, algo en nosotros descansa, con una promesa que nos prepara para lo que viene. Lo que sigue ahora es una consecuencia natural de haber buscado su rostro, porque cuando permanecemos en su presencia, Él comienza a fortalecernos de maneras visibles e invisibles, tocando cada área de nuestra vida, con una promesa que se empieza a manifestar. Cuando buscamos el rostro de Dios y permanecemos en su presencia, algo comienza a fortalecerse por dentro, no siempre de forma inmediata ni espectacular, pero sí real y profunda, porque Dios no solo trae paz al corazón, también restaura las fuerzas para seguir viviendo, y esa fortaleza no es solo espiritual, alcanza cada área de nuestra vida, con una promesa que se despliega lentamente. Dios conoce nuestro cansancio físico, conoce los cuerpos agotados por rutinas largas, responsabilidades constantes y noches mal dormidas, y lejos de ignorarlo, Él se interesa por ello, porque el descanso que Él ofrece no separa el alma del cuerpo, sino que los sana juntos, con una promesa que cuida integralmente. La Escritura dice en Salmo capítulo 127, versículo 2, que en vano es levantarse de madrugada y acostarse tarde, comiendo pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño, y esta palabra nos recuerda que el descanso no es pérdida de tiempo, es un regalo divino, con una promesa que devuelve fuerzas. Esta noche, Dios no te pide que seas más fuerte, te invita a dejar de cargar solo, porque el cansancio físico muchas veces es una señal de que hemos intentado sostener cosas que no nos corresponden. Y cuando aprendemos a confiar, incluso el cuerpo empieza a soltar la tensión acumulada, con una promesa que relaja lo profundo. Pero también hay un cansancio emocional que pesa más que el físico, un desgaste que nace de guardar demasiado, de no decir, de no llorar, de aparentar fortaleza cuando el corazón está frágil. Y Dios no es indiferente a eso. Él se acerca con ternura, no con reproche, con una promesa que consuela. La Escritura dice en Salmo capítulo 34, versículo 18, que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y esta cercanía no es simbólica, es real, es una presencia que abraza incluso cuando no tenemos palabras, con una promesa que sana heridas invisibles. Dios fortalece el corazón cansado no eliminando las emociones,
sino ordenándolas, dándoles un lugar seguro, permitiendo que lo que dolía deje de dominar, y que la paz empiece a ocupar el espacio que antes tenía la angustia, con una promesa que reordena. También hay un agotamiento mental que nos roba el descanso, pensamientos que giran sin parar, escenarios que se repiten una y otra vez, preguntas sin respuesta que no nos dejan dormir, y Dios conoce esa lucha silenciosa. Por eso su palabra no solo calma el corazón, también renueva la mente, con una promesa que aquieta los pensamientos. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esa renovación no ocurre de golpe, ocurre cuando aprendemos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la verdad de Dios, con una promesa que transforma la manera de pensar. Esta noche, Dios te invita a soltar esos pensamientos que no puedes controlar, a dejarlos en sus manos, porque no todo pensamiento merece ser escuchado, y no toda preocupación merece quedarse, con una promesa que libera la mente. La fortaleza que Dios ofrece no es una fuerza que empuja, es una fuerza que sostiene, que acompaña, que permite avanzar sin desgastarse por dentro, porque cuando Dios fortalece, lo hace desde la raíz, no solo desde la superficie, con una promesa que permanece. Y por encima de todo, Dios fortalece el espíritu, esa parte profunda de nuestro ser que a veces se siente débil, apagada o distante, pero que nunca deja de ser valiosa, porque el espíritu es el lugar donde Dios habita, y cuando Él fortalece el espíritu, toda la vida empieza a alinearse, con una promesa que da estabilidad. La Escritura dice en Efesios capítulo 3, versículo 16, que Dios nos concede ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y ese poder no es ruido ni exhibición, es firmeza, es constancia, es paz en medio de la tormenta, con una promesa que sostiene el alma. Esta fortaleza espiritual no significa ausencia de dificultades, significa presencia de Dios en medio de ellas, significa no derrumbarse cuando llegan los vientos, porque hay un fundamento firme que no se ve, pero se siente, con una promesa que afirma los pasos. Tal vez has pensado que descansar es detenerte, pero en Dios, descansar es prepararte para seguir, porque el descanso verdadero no nos paraliza, nos renueva, nos devuelve claridad, nos recuerda quiénes somos y en quién confiamos, con una promesa que impulsa sin desgastar. Dios no quiere que vivas desde el agotamiento constante, Él te creó para vivir desde la dependencia, porque cuando dependemos de Él, las cargas se distribuyen, el peso se aligera y la vida se vuelve más llevadera, con una promesa que equilibra. Esta noche, mientras fortaleces cada área de tu vida en la presencia de Dios, no necesitas forzar nada, solo permitir, porque la fortaleza divina no se impone, se recibe, y cuando se recibe, empieza a notarse en pequeñas cosas, en la calma, en el descanso, en la esperanza renovada, con una promesa que crece. Permite que Dios toque tu cuerpo cansado, tu corazón sensible, tu mente inquieta y tu espíritu anhelante, porque Él no fortalece por partes, fortalece por completo, con una promesa que abraza cada dimensión. Y mientras esta fortaleza se asienta, algo más empieza a revelarse, porque cuando Dios nos fortalece, también nos cubre, nos protege y nos invita a descansar bajo su cuidado, como hijos que saben que no están solos, con una promesa que nos conduce al siguiente refugio. Cuando Dios comienza a fortalecernos por dentro, no lo hace para enviarnos de nuevo a la intemperie del miedo, sino para llevarnos a un lugar seguro, a un espacio de cobertura donde el alma puede descansar sin vigilancia constante, porque la fortaleza verdadera siempre conduce al refugio, y el refugio verdadero siempre nace de la confianza, con una promesa que envuelve. Refugiarse en Dios no es esconderse del mundo, es aprender a vivir en Él sin ser consumidos por su peso, es saber que hay un lugar donde el corazón puede bajar la guardia, donde no hace falta defenderse, justificarse ni anticipar peligros, porque Dios mismo se convierte en cobertura, con una promesa que protege. La Escritura dice en Salmo capítulo 91, versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente,
Y esta palabra no habla de visitas ocasionales, habla de habitar, de permanecer, de hacer de Dios nuestro hogar espiritual, con una promesa que ofrece descanso constante. Habitar bajo su abrigo no significa que nunca habrá tormentas, significa que cuando lleguen, no estaremos expuestos, no estaremos solos, no estaremos indefensos, porque la sombra de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de cuidado, con una promesa que sostiene incluso en la noche. Tal vez has vivido mucho tiempo en alerta, cuidando cada paso, anticipando decepciones, esperando lo peor para no sorprenderte, y ese estado constante de defensa termina agotando el alma. Pero Dios no te creó para vivir así, te creó para descansar bajo su protección, con una promesa que libera del desgaste. Refugiarse en Dios es permitirle a Él ocupar el lugar de guardián, es soltar la vigilancia permanente, es confiar en que su mirada ve más lejos que la nuestra, y cuando confiamos de verdad, algo se suelta por dentro, algo deja de tensarse, con una promesa que afloja las cargas internas. La Escritura dice en Salmo capítulo 46, versículo 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y esta verdad nos recuerda que el refugio de Dios no es distante ni tardío, es cercano, presente y oportuno, con una promesa que responde a tiempo. Esta noche, al refugiarnos en Dios, no estamos negando la realidad, estamos eligiendo desde dónde enfrentarla, porque no es lo mismo vivir expuestos que vivir cubiertos, no es lo mismo cargar solos que descansar bajo cuidado, con una promesa que cambia la perspectiva. El refugio de Dios también es emocional, porque hay heridas que no se ven, miedos que no se confiesan y cargas que se arrastran en silencio, y Dios no minimiza nada de eso. Él ofrece un espacio seguro donde el corazón puede descansar sin ser juzgado, con una promesa que sana sin exigir. Cuando el corazón aprende a refugiarse en Dios, deja de buscar refugios temporales que no sostienen, deja de esconderse en distracciones, en excesos, en silencios forzados, porque ha encontrado un lugar donde puede ser auténtico, con una promesa que devuelve la verdad interior. La Escritura dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y esta imagen nos recuerda que el refugio de Dios no es frágil, es firme, es estable, es seguro, con una promesa que levanta. Refugiarse no es huir, es correr hacia el lugar correcto, es reconocer dónde está la seguridad real. Y esta noche, mientras te acercas a Dios, no lo haces como quien escapa, sino como quien regresa a casa, con una promesa que recibe sin reproche. El refugio de Dios también nos conecta con otros, porque nadie fue creado para descansar solo, y cuando nos refugiamos en Él, nos damos cuenta de que no somos los únicos que necesitan descanso, que hay una comunidad silenciosa de corazones cansados buscando la misma paz, con una promesa que une. Por eso quiero invitarte a algo especial en este momento. Escribe en los comentarios «Dios es mi refugio», no como una frase decorativa, sino como una declaración de pertenencia, como una manera de recordarte y recordarnos que no caminamos solos, que somos parte de una familia de fe que descansa en Dios, con una promesa compartida. Cuando declaramos juntos, algo se fortalece, porque la fe compartida se multiplica, y al ver esas palabras, otros corazones cansados encontrarán ánimo, encontrarán compañía, encontrarán refugio, con una promesa que se expande más allá de nosotros. Dios no solo te cubre a ti, también te rodea de otros que confían en Él, porque el refugio de Dios no es aislamiento, es comunión, es saberse acompañado, sostenido y comprendido, con una promesa que construye vínculos reales. Esta noche, mientras descansamos bajo su protección, no necesitamos demostrar fortaleza, no necesitamos fingir seguridad, podemos simplemente descansar, sabiendo que Dios no se distrae, no se duerme y no se olvida de nosotros, con una promesa que vela constantemente. La Escritura dice en Salmo capítulo 121, versículo 4, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esta verdad nos permite cerrar los ojos sin miedo,
porque mientras dormimos, Dios sigue cuidando, con una promesa que guarda incluso en el sueño. Refugiarse en Dios es aceptar que no tenemos que cargar con todo, que hay cosas que Él se encarga mejor, que hay batallas que no nos corresponden, y al soltar, el alma respira, con una promesa que aligera. Tal vez hoy no sientes una paz perfecta, tal vez todavía hay pensamientos sueltos, emociones pendientes, pero el refugio no exige perfección, exige confianza, y esa confianza se construye paso a paso, noche tras noche, con una promesa que madura. Permite que esta imagen se quede contigo, Dios como refugio, Dios como sombra, Dios como torre fuerte, no como concepto, sino como experiencia viva, con una promesa que se vuelve personal. Y mientras descansamos bajo su protección, algo más empieza a brotar, porque el refugio de Dios no solo nos cubre, también nos recuerda historias, testimonios, vidas que encontraron descanso confiando en Él, y esas historias nos preparan para ver cómo Dios ha sido fiel antes y sigue siéndolo ahora, con una promesa que nos lleva a mirar más allá. Cuando descansamos bajo la protección de Dios, no lo hacemos a ciegas, porque antes que nosotros hubo otros que caminaron por noches largas, por silencios densos y por incertidumbres profundas, y aún así encontraron descanso al confiar en Dios, porque la fe no nació con nosotros, es una herencia viva que se transmite a través de testimonios reales, con una promesa que se renueva al recordarlos. La Biblia no es solo un libro de mandamientos, es un registro honesto de vidas humanas que aprendieron a descansar en Dios en medio de realidades complejas, personas con miedos, dudas y cansancio, que no siempre entendieron el camino, pero decidieron confiar, con una promesa que sigue vigente. Uno de esos testimonios es el del rey David, un hombre que conoció la guerra, la persecución, la traición y el peso de la responsabilidad, y aún así aprendió a descansar en Dios incluso en los momentos más oscuros, porque no escribió los salmos desde la comodidad, los escribió desde la experiencia, con una promesa que nace en la adversidad. David entendió que el descanso no era ausencia de conflicto, sino presencia de Dios, por eso podía decir con convicción en Salmo capítulo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado», palabras que no niegan el peligro, pero afirman la confianza, con una promesa que permite cerrar los ojos. Otro testimonio poderoso es el de Elías, un profeta valiente que enfrentó grandes batallas espirituales, pero que también conoció el agotamiento extremo, el cansancio emocional y el deseo de rendirse, y es en ese punto vulnerable donde vemos el cuidado de Dios, con una promesa que sorprende por su ternura. La Escritura relata en Primer Libro de los Reyes capítulo 19 que Elías, después de una gran victoria, se sintió tan agotado que pidió morir, y en lugar de reprocharlo, Dios lo dejó descansar, le dio alimento y lo fortaleció antes de pedirle que siguiera, porque Dios no empuja al cansado, lo restaura primero, con una promesa que redefine la fortaleza. Este testimonio nos recuerda que incluso los más fuertes necesitan descanso, y que Dios no se decepciona cuando reconocemos nuestra fragilidad, al contrario, es ahí donde su cuidado se manifiesta con mayor claridad, con una promesa que abraza sin condiciones. También está el testimonio de Ana, una mujer que cargó por años el peso del dolor silencioso, la incomprensión y la frustración, y aunque su historia es conocida, a veces olvidamos el descanso que encontró no en la respuesta inmediata, sino en la confianza, con una promesa que transforma el alma antes que la circunstancia. La Escritura dice que después de orar, Ana se fue por su camino y no estuvo más triste, aún antes de recibir lo que había pedido, porque su descanso no vino de la respuesta, vino de haber confiado su dolor a Dios, con una promesa que enseña a soltar. Hay testimonios menos mencionados, como el de Agar, una mujer que se sintió abandonada, invisible y desamparada, y aún así fue vista por Dios en el desierto, donde aprendió que incluso en los lugares de soledad, Dios está presente, con una promesa que alcanza a quienes se sienten olvidados. La Escritura nos muestra que Dios habló con Agar, la escuchó y le dio esperanza cuando ya no esperaba nada,
Y ese encuentro nos recuerda que el descanso no siempre ocurre en templos o momentos solemnes, a veces ocurre en el desierto de la vida, con una promesa que no discrimina. También está José, un hombre que aprendió a descansar en Dios en medio de procesos largos, traiciones injustas y tiempos de espera prolongados, porque su confianza no estaba en la rapidez del cumplimiento, sino en la fidelidad de Dios, con una promesa que madura con el tiempo. José no entendió por qué su vida dio tantos giros inesperados, pero nunca dejó de confiar, y esa confianza lo sostuvo incluso en la prisión, porque el descanso verdadero no depende del lugar donde estés, sino de a quien confías tu historia, con una promesa que sostiene aún en el encierro. Hay un testimonio silencioso pero profundo en la vida de María, la madre de Jesús, una mujer que recibió promesas grandes sin entender completamente el proceso, y aún así decidió confiar, guardar las cosas en su corazón y descansar en Dios, con una promesa que creció en silencio. María no tuvo todas las respuestas, pero tuvo disposición, y su descanso no fue pasividad, fue confianza obediente, porque descansar en Dios no significa no hacer nada, significa hacerlo desde la fe, con una promesa que se cumple en su tiempo. También está el testimonio del apóstol Pablo, quien aprendió a descansar en Dios incluso en medio de cárceles, persecuciones y dificultades constantes, porque su paz no dependía de la comodidad, sino de su relación con Cristo, con una promesa que trasciende las circunstancias. Pablo pudo decir en Filipenses capítulo 4, versículo 11, que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, y ese aprendizaje no fue automático, fue el resultado de confiar una y otra vez, con una promesa que se fortalece con la experiencia. Estos testimonios no están escritos para admirarlos desde lejos, están para recordarnos que el descanso en Dios es posible, real y accesible, incluso cuando la vida no es sencilla, con una promesa que se vuelve alcanzable. Cada una de estas personas tuvo noches difíciles, momentos de duda y procesos largos, pero todos encontraron descanso al confiar en Dios, no porque todo se resolviera de inmediato, sino porque aprendieron a reposar en su carácter, con una promesa que permanece firme. Tal vez hoy te identificas con alguno de ellos, tal vez te sientes cansado como Elías, invisible como Agar, confundido como José o expectante como María, y eso no te aleja de Dios, te acerca, porque Él se revela en cada historia de descanso confiado, con una promesa que se personaliza. Estos testimonios nos enseñan que descansar en Dios no es negar la realidad, es enfrentarla con una perspectiva distinta, sabiendo que Él ha sido fiel antes y seguirá siéndolo ahora, con una promesa que no cambia. Mientras recordamos estas vidas, algo se fortalece en nosotros, porque la fe crece cuando vemos cómo Dios ha obrado en otros, y esa fe nos prepara para soltar nuestros propios temores, con una promesa que abre el camino a la libertad interior. Y es precisamente ahí donde el descanso se vuelve más profundo, porque cuando confiamos en Dios, el temor empieza a perder poder, las preocupaciones se relativizan y el alma se libera, con una promesa que nos conduce al siguiente paso. Cuando el corazón recuerda los testimonios de quienes confiaron antes que nosotros, algo empieza a soltarse por dentro, porque el temor pierde fuerza cuando entendemos que no estamos caminando solos ni a ciegas, y que Dios ha sido fiel una y otra vez, incluso en escenarios que parecían imposibles, con una promesa que comienza a romper cadenas invisibles. El temor es una de las cargas más pesadas del alma, porque no siempre grita, a veces susurra, se instala despacio, se disfraza de prudencia, de anticipación o de responsabilidad, y sin darnos cuenta empieza a gobernar decisiones, pensamientos y emociones, robándonos el descanso que Dios quiere regalarnos, con una promesa que anuncia libertad. El temor no siempre viene de lo que está pasando ahora, muchas veces nace de lo que podría pasar, de escenarios que todavía no existen, de recuerdos que no sanaron o de experiencias que dejaron marca, y Dios conoce ese mecanismo interno, por eso su palabra no solo consuela, también libera, con una promesa que apunta al corazón. La Escritura dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra no elimina la realidad, pero cambia la compañía, con una promesa que sostiene. Dios no promete una vida sin motivos para temer, promete su presencia constante en medio de cualquier situación, y cuando esa verdad se asienta, el temor ya no tiene el mismo poder, porque el miedo se alimenta de soledad, pero se debilita en la presencia de Dios, con una promesa que ilumina la noche. Tal vez has vivido mucho tiempo anticipando lo peor, esperando el próximo golpe, preparándote emocionalmente para no sufrir tanto, y aunque esa estrategia parece proteger, en realidad agota, porque vivir desde el temor es vivir en tensión constante, y Dios no te creó para vivir así, con una promesa que ofrece descanso verdadero. La libertad del temor no llega de golpe, llega cuando aprendemos a confiar día a día, cuando decidimos creerle más a Dios que a nuestros pensamientos, cuando elegimos descansar incluso cuando no entendemos todo, con una promesa que se construye paso a paso. La Escritura dice en Salmo capítulo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío», y esta declaración es honesta, no niega el temor, lo redirige, no lo reprime, lo entrega, y ahí comienza la libertad, con una promesa que transforma la emoción. Dios no se molesta cuando reconoces que tienes miedo, Él se acerca, porque el temor confesado se convierte en una puerta para la confianza, y la confianza es el terreno donde el descanso puede crecer, con una promesa que se expande. El temor también se alimenta del control, porque cuando creemos que todo depende de nosotros, el miedo se vuelve inevitable, pero cuando recordamos que Dios gobierna, el peso se distribuye, y el alma puede respirar, con una promesa que aligera. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Y esta palabra nos recuerda que la confianza plena produce dirección y descanso, con una promesa que ordena el camino. Tal vez el temor te ha robado noches de sueño, te ha hecho dudar de decisiones, te ha llevado a posponer pasos importantes o a vivir con el corazón a la defensiva. Pero esta noche Dios te invita a algo distinto, a soltar poco a poco, a confiar más profundo, con una promesa que sana la raíz del miedo. El temor también se manifiesta en la preocupación constante, en la ansiedad por el futuro, en la sensación de que algo malo está por pasar. Y aunque esas sensaciones son reales, no tienen que gobernar, porque Dios ofrece una paz que guarda el corazón incluso cuando la mente no tiene todas las respuestas, con una promesa que protege. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que no estemos afanosos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y esta paz no es superficial, es una guardia interna que cuida incluso mientras dormimos, con una promesa que vigila. La libertad del temor no significa que nunca volverás a sentir miedo, significa que el miedo ya no decide por ti, ya no te paraliza, ya no define tu descanso, porque ahora sabes a quién acudir cuando aparece, con una promesa que devuelve el control correcto. Dios no quiere que vivas huyendo del miedo, quiere que aprendas a atravesarlo con Él, porque cuando lo haces acompañado, el temor pierde autoridad, y el descanso se vuelve más profundo, con una promesa que fortalece el espíritu. Tal vez esta noche hay un temor específico en tu corazón, una preocupación concreta, algo que te inquieta en silencio, y Dios no te pide que lo ignores, te invita a entregarlo, a nombrarlo delante de Él, porque lo que se expone a la luz pierde poder, con una promesa que libera desde adentro. El descanso confiado no es negar el peligro, es saber que Dios es mayor que cualquier amenaza, es recordar que su fidelidad no depende de nuestras emociones, es confiar incluso cuando la lógica no alcanza, con una promesa que trasciende el entendimiento. La Escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio, y esta verdad nos recuerda que el temor no define nuestra identidad, con una promesa que reafirma quiénes somos. Cuando el temor se debilita, algo nuevo aparece: claridad, descanso, esperanza, y la capacidad de vivir el presente sin cargar con escenarios futuros que aún no existen, con una promesa que devuelve el ahora. Esta noche, mientras el corazón se libera del temor, no necesitas forzar nada, solo permitir que la confianza crezca, porque la libertad verdadera no se impone, se recibe, con una promesa que se asienta suavemente. Y cuando el temor pierde poder, el alma queda lista para algo más, para aprender a vivir desde la presencia diaria de Dios, no solo en momentos de crisis, sino como un hábito que sostiene la vida y el descanso, con una promesa que nos conduce al siguiente paso. Cuando el temor pierde poder y el corazón comienza a respirar con más libertad, surge una pregunta sencilla pero decisiva, una pregunta que no busca teoría sino vida real, porque descansar en Dios no es solo una experiencia de una noche, es un camino que se aprende a recorrer día tras día, con una promesa que se construye en lo cotidiano. La presencia de Dios no está reservada para momentos extraordinarios, ni para crisis intensas, ni para oraciones largas. Su presencia está disponible en lo simple, en lo repetido, en lo diario, y cuando aprendemos a vivir conscientes de ella, el descanso deja de ser algo ocasional y se convierte en un estado interior, con una promesa que se vuelve estable. Los hábitos de presencia no son reglas rígidas, son recordatorios suaves, pequeñas decisiones que le dicen al alma: no estás sola, Dios está aquí, puedes descansar. Y esos recordatorios, cuando se repiten con intención, transforman la manera en que vivimos y descansamos, con una promesa que se fortalece con el tiempo. Uno de los hábitos más sencillos y más olvidados es comenzar el día reconociendo a Dios antes que al ruido, antes que a las noticias, antes que a las preocupaciones, porque lo primero que alimentamos suele marcar el tono del resto del día, con una promesa que orienta el corazón. La Escritura dice en Salmo capítulo 5, versículo 3, que por la mañana Dios escucha nuestra voz, y aunque ahora estamos en la noche, este recordatorio nos prepara para despertar con una actitud distinta, sabiendo que Dios ya está presente cuando abrimos los ojos, con una promesa que nos acompaña desde el inicio. Otro hábito de presencia es aprender a pausar, a detenernos aunque sea unos segundos para respirar y recordar que Dios está cerca, porque muchas veces el agotamiento no viene de lo que hacemos, sino de no detenernos nunca, y esas pausas sagradas son espacios donde el alma se reencuentra con la paz, con una promesa que restaura. No se trata de vivir desconectados del mundo, se trata de vivir conectados a Dios mientras habitamos el mundo, porque cuando la presencia de Dios se vuelve consciente, incluso las tareas más simples se llenan de sentido y descanso, con una promesa que impregna lo cotidiano. Un hábito poderoso es hablar con Dios durante el día sin formalidades, sin discursos largos, sin palabras complicadas, simplemente compartiendo pensamientos, inquietudes y agradecimientos, porque Dios no exige un lenguaje perfecto, Él escucha el corazón con una promesa que se siente cercana. La Escritura dice en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, y esta frase no nos llama a vivir arrodillados todo el tiempo, nos invita a vivir conscientes de la presencia de Dios en cada momento, con una promesa que se integra a la vida diaria. Otro hábito de presencia es aprender a soltar el día antes de dormir, a no llevarnos a la cama todas las cargas pendientes, porque el descanso nocturno también es espiritual, y cuando entregamos el día a Dios, el sueño se vuelve más profundo y reparador, con una promesa que cuida el descanso. La Escritura dice en Salmo capítulo 55, versículo 22, que echemos sobre Jehová nuestra carga y Él nos sustentará, y este acto sencillo de entregar antes de dormir se convierte en un puente entre el día y la noche, con una promesa que sostiene incluso en el sueño. Los hábitos de presencia también incluyen aprender a escuchar, no solo hablar, a permitir momentos de silencio donde no buscamos respuestas inmediatas, sino comunión, porque el silencio delante de Dios no es vacío,
Es un espacio lleno de significado, con una promesa que se revela sin prisa. Hay días en los que no sentiremos nada especial, y eso no significa que Dios esté ausente, significa que la fe está aprendiendo a descansar sin depender de sensaciones, con una promesa que madura más allá de lo emocional. Otro hábito esencial es la gratitud consciente, aprender a reconocer pequeñas señales de la fidelidad de Dios durante el día, porque la gratitud cambia el enfoque, nos saca de la carencia y nos ancla en la provisión, con una promesa que transforma la mirada. La Escritura dice en Salmo capítulo 103, versículo 2, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, y este recordatorio nos invita a entrenar el corazón para ver lo que Dios ya está haciendo, con una promesa que fortalece la confianza. Los hábitos de presencia no eliminan los problemas, pero cambian la manera en que los enfrentamos, porque cuando caminamos conscientes de Dios, no reaccionamos desde la ansiedad, reaccionamos desde la confianza, con una promesa que ordena nuestras respuestas. También es un hábito aprender a descansar sin culpa, sin sentir que siempre deberíamos estar haciendo algo más, porque el descanso no es pereza cuando nace de la confianza, es obediencia al diseño de Dios, con una promesa que libera de la autoexigencia. La Escritura dice en Éxodo capítulo 33, versículo 14, que la presencia de Dios nos dará descanso, y esta promesa no tiene fecha de caducidad, sigue siendo real hoy, para cada corazón dispuesto, con una promesa que se actualiza en cada etapa. Vivir desde la presencia diaria de Dios no nos hace indiferentes, nos hace más sensibles, más conscientes, más atentos, porque el descanso verdadero no adormece el corazón, lo despierta a lo esencial, con una promesa que despierta la vida interior. Tal vez piensas que estos hábitos son pequeños, pero lo pequeño sostenido en el tiempo produce cambios profundos, porque Dios suele obrar en lo constante más que en lo espectacular, con una promesa que crece en silencio. Cada vez que eliges recordar a Dios en medio del día, cada vez que eliges soltar una carga, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás entrenando el corazón para descansar, con una promesa que se vuelve cada vez más natural. Estos hábitos no se imponen, se aprenden, y se aprenden con paciencia, con gracia, con constancia, sabiendo que Dios no mide nuestro progreso con dureza, sino con amor, con una promesa que acompaña el proceso. Y mientras estos hábitos se van formando, algo más se prepara en lo profundo, porque el descanso diario nos lleva inevitablemente a una revelación final, a una comprensión más clara de quién es Dios y de cómo su palabra se cumple en nuestra vida, con una promesa que nos conduce al cierre. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, algo también se aquieta dentro de nosotros, porque cuando aprendemos a descansar confiando en Dios, no solo termina el día, comienza una comprensión nueva, una forma distinta de vivir, de sentir y de esperar, con una promesa que se revela lentamente. Después de recorrer este camino de descanso, fe, refugio, fortaleza, libertad y presencia diaria, el corazón empieza a entender algo esencial, algo que no siempre se comprende con la mente, pero que se afirma en el espíritu, y es que Dios nunca nos llamó a vivir cargando solos, sino a vivir confiando acompañados, con una promesa que cambia la raíz de la vida. El descanso verdadero no es la ausencia de responsabilidades, es la presencia de Dios en medio de ellas, no es que todo se resuelva, es que ya no todo pesa igual, porque cuando Dios ocupa su lugar en el corazón, las cargas se reordenan y el alma encuentra equilibrio, con una promesa que permanece incluso cuando dormimos. Tal vez esta oración ha tocado áreas que no sabías que estaban cansadas, tal vez te ha recordado cosas que habías olvidado, o tal vez simplemente te ha dado permiso para descansar sin culpa, y cualquiera que sea el caso, nada de esto es casualidad, porque Dios sabe exactamente cuándo hablarnos y cómo hacerlo, con una promesa que llega en el momento justo. Y ahora, casi sin darnos cuenta, regresamos al punto de partida, a la verdad que ha sostenido toda esta oración desde el inicio, porque el descanso confiado no nace de técnicas ni de esfuerzo humano, nace de una relación viva con Dios, de una decisión interna que se renueva cada día,
con una promesa que vuelve a resonar. La Escritura nos lo dijo desde el principio, y ahora lo comprendemos con más profundidad. Salmo capítulo 37, versículo 4, nos invita a deleitarnos en Jehová y promete que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y este deleite no es una emoción pasajera, es una postura del alma que aprende a confiar, con una promesa que se cumple de adentro hacia afuera. Deleitarnos en Dios es descansar en su carácter, incluso cuando no entendemos sus caminos, es confiar en su fidelidad cuando el futuro es incierto, es elegir su presencia antes que la ansiedad por el resultado. Y cuando ese deleite se vuelve real, algo se transforma, porque ya no pedimos desde la urgencia, pedimos desde la confianza, con una promesa que madura. Las peticiones del corazón también cambian cuando descansamos en Dios, porque dejamos de pedir desde el miedo y empezamos a pedir desde la fe, dejamos de pedir para controlar y empezamos a pedir para alinearnos. Y ahí es donde Dios concede, no siempre como imaginamos, pero siempre como necesitamos, con una promesa que supera expectativas. Tal vez al inicio de esta oración estabas inquieto, cansado o cargado, y ahora, aunque las circunstancias no hayan cambiado, algo dentro de ti sí lo ha hecho, porque el descanso verdadero no siempre se nota afuera primero, se siente por dentro, con una promesa que empieza en lo invisible. Esta noche, Dios no te pide que recuerdes cada palabra, te invita a recordar una verdad, que puedes descansar, que no estás solo, que Él es digno de confianza, y que su cuidado no se apaga cuando tú cierras los ojos, con una promesa que guarda tu sueño. El cierre de esta oración no es un final, es un envío silencioso, porque el descanso que recibes ahora te acompaña mañana, te acompaña en tus decisiones, en tus silencios, en tus pasos, con una promesa que camina contigo. Antes de terminar, quiero invitarte a un último gesto sencillo pero profundo. Escribe en los comentarios "confío en Dios", no como una frase aprendida, sino como una decisión consciente, porque cuando lo declaras, refuerzas en tu interior lo que el corazón ya ha empezado a creer, con una promesa que se afirma al expresarla. Si esta oración te ha traído paz, te ha ayudado a soltar cargas o simplemente te ha acompañado en esta noche, compártela con alguien que también necesite descansar, porque hay personas que no necesitan consejos, necesitan compañía espiritual, con una promesa que se multiplica al compartir. Y si deseas seguir caminando en este espacio de fe, descanso y confianza, suscríbete, no por rutina, sino como una forma de recordarte que necesitas momentos así, espacios donde el alma puede respirar y reencontrarse con Dios, con una promesa que se renueva cada vez. Ahora, antes de cerrar por completo, quiero dejarte un secreto práctico, sencillo y poderoso, que puedes aplicar desde hoy, y que marca una diferencia real en el descanso del corazón, con una promesa que se activa en lo cotidiano. Cada noche, antes de dormir, nombra mentalmente 3 cosas por las que confías en Dios, no 3 cosas perfectas, 3 razones simples. Puede ser su cuidado, su paciencia, su presencia, y luego entrega conscientemente una preocupación específica, solo una, no todas, porque el descanso también se aprende gradualmente, con una promesa que se construye paso a paso. Este pequeño hábito entrena al corazón a deleitarse en Dios antes de pedir, a confiar antes de controlar, y con el tiempo, notarás que el descanso llega más rápido y se va más profundo, con una promesa que se vuelve experiencia. Mientras te dispones a dormir, recuerda esto: Dios no está lejos, no está distraído y no está ausente. Él permanece, Él cuida y Él sostiene, incluso ahora, incluso en el silencio, con una promesa que no se apaga. Que esta noche duermas en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque has decidido confiar, porque has aprendido a deleitarte en Dios, y porque su fidelidad sigue siendo la base de tu descanso, tal como nos lo recordó desde el principio el Salmo capítulo 37, versículo 4, con una promesa eterna que vuelve a abrazar el corazón.